Hola mis hermanos, Dios me los bendiga, excelente día. Pues nuevamente estamos aquí con ustedes, mis hermanos, para poder continuar en estas cápsulas, en estas meditaciones. Y espero que, mire, ahora sí que, espero no agarrarlos en curva, mi hermano. Espero que haya visto usted ese cortometraje que le recomendé en la cápsula anterior. Híjole, a lo mejor usted no lo había escuchado ni había visto esta cápsula, pero bueno, se la recomiendo. Les recomendé el cortometraje de Bandera Blanca. Y a lo mejor dirá, ¿por qué empieza ahora con esto? Yo les comentaba, mi hermano, vamos a empezar a desarrollar este tema del Padre Nuestro. Habíamos visto en la cápsula anterior cómo el Señor divide el Padre Nuestro en relación a glorificarlo en primer lugar a Él y posteriormente pensar en sus necesidades. Y hay algo que yo comentaba en relación a esta cápsula, mi hermano, del cortometraje, porque comentaba yo de este joven que estaba enojado con su papá, porque pues vio cómo maltrataba a su mamá desde niño, hasta que la mató. Y bueno, al fin de cuentas tuvo que vivir una experiencia que lo llevó a darse cuenta cómo nos ama el Señor, mi hermano. Cómo el Señor quiere reconciliarnos con Él. Y mire, retomando el Padre Nuestro aquí en Mateo capítulo 6, la primera palabra que nuestro Señor Jesús utilizó para decirnos cómo debiésemos orar es dirigirnos al Padre, y fue la primera palabra que usó. Cuando ustedes oren, decir Padre. Y me quiero detener tantito ahí en la palabra Padre, porque es importante que recordemos, mi hermano, al fin de cuentas, debemos de tener a un Dios personal. La salvación es personal. Y debemos nosotros de mantener nuestra comunión de una manera íntima y personal con Dios, nuestro Padre. Tu Padre es tuyo. Y qué importante que cuando te llegases a sentir solo, como hemos escuchado ese salmo, mi hermano, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, Jehová me recogerá. Y yo quisiera, si quiere ponerle un separador, si usted ya está allí en su Biblia, en Mateo 6, yo le voy a poner mi mano solamente. Allí en el libro de Romanos, mi hermano, en el capítulo 5, vamos a ver algunas citas en referencia a esta cápsula hoy y en relación a este punto de cómo Jesús dijo que oremos, y la primera palabra, Padre. Y en relación a lo que le decía mi hermano, porque en relación al cortometraje, a muchos hombres, mujeres, que fueron lastimados por sus padres, por papá, por mamá, y que a veces no quieren ninguna autoridad en su vida, quieren vivir independientes. Y hay mucha gente que por eso no cree en Dios, mucho menos lo aceptará como Padre, porque fueron lastimados. Pero ¿quieres que te diga una cosa, mi hermano? Tú que me escuchas, Dios jamás nos hará ningún daño. Tal vez te lastimó la gente, personas, y estás lastimado, estás herido, pero Dios jamás nos ha hecho ningún agravio. Y dice aquí en el libro de Romanos 5, en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y miren, mi hermano, aquí quiero recordarle algo. Aquí ciertamente habla que éramos enemigos de Dios, pero no porque Él estuviese enojado con nosotros. Mucha gente, nosotros humanamente, le agraviamos a Dios.
con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, con nuestra rebeldía, con nuestras iniquidades, con nuestra maldad. Le dimos la espalda a Dios y nosotros nos hicimos nosotros enemigos de Dios. Es decir, Dios Padre nos ama, mi hermano. Y a lo mejor tú has oído esto, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto, mi hermano? De que Dios dio el primer paso para que nosotros nos reconciliemos con Él. Él está abierto con sus brazos, esperándonos que nos vuelvamos a Él. De hecho, la palabra que Jesús dijo cuando nos acercó su reino, dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque Él trajo buenas noticias para que nos vuelvamos al Padre, para que a través de Él nos reconciliemos. Dejó su trono. Él dio el primer paso para que nos podamos reconciliar con el Padre, mis hermanos. Por eso es importante, mis hermanos, vuelvo a reiterar, regresa ahí al libro de Mateo. Si se da cuenta aquí, en esta oración que Jesús enseñó, termina de una manera la oración del Padre Nuestro con una indicación. Después de decir amén, en el Padre Nuestro dice, en el verso 14 de Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde entra, mi hermano, de que qué hermoso es reconciliarnos con Dios de una manera personal como Padre. Pero ahí es donde entra la segunda palabra del Padre Nuestro, mi hermano. Precisamente, Padre Nuestro. Ya no es de una manera singular, sino ya en plural. Ya no solamente es mi Padre, sino es nuestro Padre. En donde implica, mi hermano, de que no puedas tú decir, no, pues yo y Dios y el mundo que ruede. No. Aquí nos llama, mi hermano, a que si nos reconciliamos con Él, podamos verdaderamente también tener armonía para con todos los que nos rodean. Por eso dice aquí, mi hermano, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Quién? Vuestro Padre. Y aquí está hablando en general para quien ya lo tomó como Padre, de una manera personal. ¿Sí? Pero tienes hermanos. Y tienes prójimo o personas a tu alrededor que Dios quiere que también sean hijos. Y que a veces, mi hermano, nosotros por nuestra manera de conducirnos, a veces no se han querido reconciliar con el Padre. Porque ven que nosotros aún, diciendo que Dios es mi Padre, no amamos como Él quiere, no perdonamos como Él quiere, no perdonamos como Él nos perdonó. Porque si ya te perdonó, también tú debes perdonar. Y dice aquí, mi hermano, para concluir, te pido que me acompañes ahí en Mateo, capítulo 18. Esta historia, esta ilustración que Jesús dio, de igual forma, mi hermano, habla en relación a este punto, de cómo tú tienes que tener a Dios como tu Padre, pero recuerda que es ahora, ya no singular,
Sí, es un Salvador personal, sí, la salvación es personal, pero no estás viviendo tú solitito en el planeta, hermano. Estamos rodeados de personas y tenemos que llevar a cabo la armonía, la comunión, como usted recordará desde el rey Salomón, cuando daba el consejo de que si tú obedeces a Dios, sus leyes, hallarás gracia delante de Él y delante de los hombres. Como Juan Bautista crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y así como nuestro Señor Jesús, siendo aún niño, Él creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Nuevamente, ¿verdad? Lo que habíamos visto en la cápsula anterior. Como el Padre nuestro está en hallar gracia en primer lugar para con Dios y para con los hombres. En esta parábola, mi hermano, en esta ilustración que Jesús dio, Mateo 18, verso 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Me voy a detener tantito ahí, hermano. Si se da cuenta, la consecuencia de la deuda ponía en peligro su vida, la de su familia y descendencia. ¡Wow, mi hermano! Por eso es importante que nosotros veamos qué importante es la reconciliación con Dios Padre. Porque está en nosotros la oportunidad, mi hermano, de provocar bendición a nuestra descendencia. O continuar iguales. Pero yo prefiero que produzcamos bendición, hermano. Y aquí él oró y clamó. El Señor de este siervo, movido a misericordia, le perdonó la deuda, mi hermano. Una deuda que no podía pagar. Nosotros no podemos pagar nuestras propias culpas. Por eso Cristo murió en la cruz, mi hermano. Nos reconcilió con el Padre. Porque no había otra manera de reconciliarnos con el Padre. Solo a través de Jesús. Luego dice, mi hermano, verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mire cómo termina. Así como en el Padre Nuestro, le decía yo que el Señor Jesús concluía la oración del Padre Nuestro después del amén, mi hermano, dando una indicación, y aquí lo continúa de igual forma. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mi hermano, nos quedamos aquí. Quiero que meditemos, mi hermano. No solamente es decirle Padre, sino Padre nuestro. Que haya armonía. Porque si el Señor nos ha perdonado, mi hermano, así también nosotros debemos perdonar.
de todo corazón, como Él lo ha hecho. Mi hermano, yo le invito a que medite, que reflexionemos en esto y que podamos nosotros recordar si nos llegamos a encontrar en algún momento en alguna prueba, porque, mi hermano, estamos expuestos a que a veces el prójimo te empuja, te hace, te dice, perdona, perdona, así como Dios te ha perdonado, mi hermano. Que la paz del Señor sea en tu hogar, tu familia y en todo lo que tú representas. Que la paz del Señor sea con usted, mi hermano. Bendiciones. Hasta luego, iglesia.